Todos verán, todos verán. Buenos días, hermanos. Los saludo hoy 19 de diciembre, mes de Acción de Gracias. Después de experimentar una y otra vez el favor de Dios, no podemos dudar en expresar nuestra gratitud. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Mateo 21, 9b. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Hoy meditaremos en los de Betania. Recibamos con mansedumbre la palabra de Dios con el deseo de ponerla en práctica. Hosana en las alturas. Buenos días, hermanos. Les invito a que meditemos juntos esta mañana en esta palabra que he titulado Los de Betania. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta nueva oportunidad. Estamos delante de ti, Señor, agradecidos, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Hemos podido disfrutarte en este tiempo de exaltación, de alabanza, de adoración. Ahora, Señor, nuestro corazón está abierto para ti. Envía tu palabra, Señor. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Abramos inicialmente nuestras Biblias en Mateo capítulo 21 y vamos a considerar los versos 12 al 14. Mateo 21, versos 12 al 14 dice: Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Bueno, hermanos, estos versos que he leído son la continuación de lo que meditamos hace 8 días. Hace 8 días nuestro tema fue Hosana. Les recuerdo que Hosana quiere decir literalmente sálvanos ahora. Pero les decía hace 8 días que no es a modo de un grito desgarrador, sino que es a modo de proclamación, de exaltación, de alabanza. Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es la proclamación que estaban haciendo estas personas. Inmediatamente después de esta bienvenida sucede esto, lo que conocemos comúnmente como la purificación del templo. Es un excelente título para esta porción de la palabra. El Señor entra a Jerusalén y después de ese recibimiento que le hacen tan especial, esa proclamación, esa adoración, esa exaltación, a él lo reconocen como el Mesías, ese rey sentado ahí montado en un pollino y en una asna, tan humilde, pero la gente lo reconoció como el Salvador. Por eso le dicen así: Hosana al Hijo de David. Él es el Mesías, Él es el Salvador. Después de que la gente lo reconoce así y proclaman esto, entonces inmediatamente Él pasa a purificar el templo. Dice el Señor algo muy especial en cuanto al templo, y es que Él tiene un celo especial por la casa. En el versículo número 13 dice: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Por eso el Señor lo purificó. ¿Qué hizo para purificarlo? El verso 12 dice que entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían. Los echó fuera, los que vendían y compraban, los que estaban haciendo negocio, los que estaban haciendo mercadeo. Si era necesario algunas cosas para vender en cuanto a los rituales del sacrificio, las palomas y todo aquello, sí, alguna vez lo consideramos detenidamente y era necesario, pero ellos habían exagerado y habían cogido el templo, era como una mercadería. Y el templo no es una mercadería, el templo del Señor no es una mercadería. El templo tiene que estar lleno, es de la presencia de Dios. La casa del Señor tiene que estar llena de su presencia y no llena de gente que está comprando, gente que está vendiendo.
no debe estar lleno de cambistas, no debe estar lleno de palomas, no tiene que estar lleno de todas esas cosas. El templo, la casa de Dios tiene que estar lleno de la presencia de Dios. Y para que esté lleno de la presencia de Dios, el Señor lo primero que hace es echar fuera todo lo que no corresponde. Queridos hermanos, yo quiero que nos ubiquemos muy bien. Estamos en Mateo, que nos muestra los diseños del reino. Eso lo hemos hablado prácticamente todo este año con mayor énfasis. Y en esos diseños del reino nosotros podemos ver cómo después de darle una calurosa bienvenida al Señor y proclamarlo como el Rey, como el Mesías, como el Salvador, después de invocar su nombre pidiendo que nos salve ahora, entonces Él entra a purificar la casa, Él entra a purificar el templo. Recordemos, queridos hermanos, que nosotros, nuestro cuerpo es el templo de Él, es el templo del Espíritu. Y el Señor quiere habitar allí, pero primero lo tiene que purificar. Después de esa proclamación, después de reconocerlo como Mesías, Él pasa inmediatamente a purificar el templo. Mira lo que sucede después de esto, versículo número 14. Y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Como un resultado de esa purificación del templo, entonces se llena ese templo tanto de la presencia del Señor que los que no pueden ver reciben la vista y los que no pueden andar tienen la fortaleza para hacerlo. Después de purificar el templo, ahora ya podemos ver y ya podemos andar en el propósito de Dios. Esto es lo que está sucediendo acá. Lógicamente que eso sucedió en su momento cuando el Señor entra a Jerusalén para transcurrir la última semana antes de su crucifixión. Pero igual es lo que ha pasado de ahí en adelante con la vida de cada persona que cree en Jesús, que lo proclama como el Mesías, como el Salvador, el que invoca el nombre del Señor y lo reconoce como Señor y Salvador. Él entra, purifica la casa, purifica el templo y de ahí en adelante empieza a operar su presencia de una manera poderosa, de tal manera que los ciegos y cojos son sanados. Ya podemos ver las maravillas de Dios y ya podemos andar en los diseños de Dios, en los propósitos de Dios, pero se requiere que el templo sea purificado. Quiero, por favor, que me acompañe un momento a Juan capítulo 2, verso 13 al 17. Juan capítulo 2, versos 13 al 17 dice: Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Este es un episodio que alguien así ligeramente podría decir: es la versión de Juan de lo mismo que acabamos de leer en Mateo capítulo 21. Pero precisamente quiero mostrarles que no es así. No es la versión de Juan del mismo episodio. Este es otro episodio distinto. Claro, se trata también de la purificación del templo, pero no es la misma purificación del templo mencionada en Mateo capítulo 21. Les voy a mostrar un pequeño detalle que descubrimos hace muchísimos años, por lo cual nos dimos cuenta que no es el mismo momento. La purificación del templo no fue una sola vez, sino que fue en dos ocasiones. Por lo menos en dos ocasiones lo presenta la palabra de Dios. Así como en Mateo capítulo 21 la purificación del templo viene después de la proclamación de Jesús como el Salvador, como el Mesías, como el Rey. Aquí en Juan capítulo 2 también viene la purificación del templo después de algo muy especial. La mayoría seguramente de los que están aquí conectados en vivo en este momento y los que vean luego la prédica en YouTube, creo que la mayoría de los creyentes recuerdan lo que trata Juan capítulo 2. Juan capítulo 2 es un capítulo no solamente poderoso, sino muy hermoso. Es la primera vez que el Señor hace una señal y lo llama en Juan capítulo 2, versículo 11, principio de señales. Ya el que de pronto no lo recordaba, creo que ya lo ha recordado. Se trata de ese milagro tan especial en las bodas de Caná, donde el Señor convierte el agua en vino, algo sin vida en algo que proviene de la vida. Ese principio de señales consiste en convertir lo que está muerto en algo con vida.
El Señor muestra la posibilidad de nosotros depender no de un vino, por bueno que sea, pero que tiene su fin, como sucedió en esta boda, sino depender de un vino superior, el mejor vino. El mejor vino es el que Él ha convertido, que antes era agua, pero ahora lo convirtió en vino. Esa es la vida de resurrección del Señor. Tú y yo debemos depender de la vida en resurrección del Señor Jesús, no de nuestra propia vida. Debemos permitir que la vida del Señor esté en nosotros. Después que el Señor aquí en Juan capítulo 2 convierte el agua en vino, viene la purificación del templo. Hermanos, en nuestra experiencia personal, lo primero que se da es Juan capítulo 2 y luego una y de pronto muchas otras veces se da Mateo capítulo 21. Es decir, cuando el Señor convierte el agua en vino en nuestra vida, es decir, cuando nosotros estábamos muertos en pecados y delitos, pero ahora nos ha dado vida, cuando hemos pasado literalmente de muerte a vida, entonces el Señor entra a nosotros y lo primero que hace es purificar su casa, purificar este templo, así como lo ha hecho aquí en Juan capítulo 2, después de convertir el agua en vino. Esto lo hizo el Señor en una ocasión. Hay una muestra, les quiero señalar, en el capítulo número 3 de Juan. Hay muchos versículos, pero voy a mostrarles nomás un solo versículo. El verso 24, Juan capítulo 3, verso 24 dice, porque Juan no había sido aún encarcelado. Se trata de Juan Bautista. Juan Bautista todavía no ha sido encarcelado, todavía no había sido asesinado. Recuerden que él fue decapitado, pero eso lo presenta el Evangelio de Mateo en el capítulo 14. A la altura del capítulo 14 presenta la muerte de Juan Bautista. De tal manera que esta purificación del templo mostrada en Juan capítulo 2 es antes de la muerte de Juan Bautista. Pero la purificación del templo mostrada en Mateo capítulo 21 es después de la muerte de Juan Bautista. Nos sirve la muerte de Juan Bautista para tenerlo como referencia y darnos cuenta que no fue el mismo episodio de purificación del templo. La palabra es muy linda, nos muestra que la purificación del templo no es una sola vez. No es una sola vez que nosotros necesitamos ser descontaminados, queridos hermanos. Nosotros recibimos al Señor y el Señor hace una liberación preciosa. El Señor echa fuera todo lo que no corresponde para Él poder habitar esa casa. Pero nos contaminamos. Por eso es que a veces estamos bajitos de ánimo espiritual. Por eso es que a veces hasta nos cuesta leer la palabra, adorar, orar. Porque esa fuerza espiritual como que va menguando. Es que nos hemos contaminado. ¿Y qué debemos hacer? Debemos alabar al Señor, debemos proclamar al Señor, así como lo vimos hace 8 días. Debemos decirle, Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando invocamos el nombre del Señor, cuando le decimos, sálvanos ahora, entonces Él viene nuevamente como ese libertador a echar fuera de nosotros todo lo que nos ha contaminado y la casa se vuelve a llenar de la gloria del Señor y vienen entonces como consecuencia los milagros que Él operó, que acabamos de ver en Mateo capítulo 21, verso 14. Es algo maravilloso, querido hermano. Así que hoy es el día que tú proclames Hosana al Hijo de David. Es el día que tú digas Hosana en las alturas. Es el día que tú le digas al Señor que lo reconoces como Mesías, que Él es el Señor, que tú proclames su nombre. Es el día que tú le digas, ven en mi ayuda, sálvame, límpiame, porque es que me he descuidado, o me he contaminado, o he pecado. Señor, líbrame, sálvame. Él vendrá a purificar el templo nuevamente y esa casa, tu casa, mi vida, tu vida se llenará de la gloria del Señor. Eso es lo que el Señor hace. Así que estamos listos para esto. Acompáñame ahora, por favor, a Mateo capítulo 21, verso 15 al 16. Los siguientes versículos. Mateo capítulo 21, verso 15 y 16. Dice Mateo capítulo 21, verso 15 y 16. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Miren las reacciones.
Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía. ¿Qué maravillas hacía? Lo que acabamos de leer. ¿Qué sucedió? Cuando él purifica el templo, vienen esos milagros espectaculares del Señor. Versículo 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Entonces la gente está viendo esas maravillas que el Señor hacía. ¿Qué personas vieron estas maravillas según los versos 15 y 16? ¿Qué personas? Ahí se mencionan primero a unos sacerdotes y escribas, los religiosos del momento. Pero también más adelante se menciona a unos muchachos. Unos muchachos, esa palabra muchachos es traducida en otras versiones de Biblia como niños. Son muchachos muy jovencitos, no son muchachos como yo. Son muchachos de un poquito menos de años. Son muchachitos, son seguramente preadolescentes o ni siquiera han llegado a la preadolescencia. Son niños. Son niños. La idea general, y ya lo vamos a ver, es que se trata de niños pequeños. Esos niños pequeños están viendo las maravillas que el Señor está haciendo y reaccionan de una manera. Pero los religiosos también están viendo las maravillas que el Señor está haciendo y ellos reaccionan de otra manera. ¿Cómo reaccionaron los religiosos? Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y no solamente se indignaron, sino que le hicieron el reclamo al Señor. ¿Oyes lo que estos dicen? Ellos querían que el Señor los reprendiera, que el Señor les dijera, cállense, no hagan esa proclamación. Ellos estaban indignados, estaban llenos de celos, y no solamente de celos, sino que estaban consumiéndose ya por el temor, porque estaban a punto de perder su posición. Nosotros vimos, queridos hermanos, cómo luego de estos acontecimientos que hemos estado estudiando el domingo anterior y en esta mañana, nosotros vimos cómo al Señor le probaron, le cuestionaron su autoridad, le hicieron unas preguntas capciosas. Nosotros podemos ver estas preguntas hechas con mala intención, no por aprender, sino por tentar al Señor, por hacerlo caer en algo. Nosotros podemos ver esto en las prédicas que tenemos en YouTube. Te invito a que las consultes. Allí tenemos muchas cosas que sucedieron la última semana antes de que el Señor fuera a la cruz del Calvario. Le hicieron ese tipo de preguntas por hacerlo caer en algo. El Señor les contestó con parábolas, les contestó también con otra pregunta. El Señor también en el capítulo 23 muestran cómo reprende duramente a los religiosos. Pero entonces aquí, queridos hermanos, lo que estamos mirando es esa reacción de los religiosos versus la reacción de los niños, de los muchachitos. Los muchachitos están maravillados y están aclamando al Señor. Y mira lo que el Señor dice en el verso 16. Sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Él está haciendo una referencia al Salmo 8.2. Acompáñame un momento a Salmos, libro de Salmos, capítulo 8, verso 2. Salmos, capítulo 8, verso 2. Dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Mira que si unimos las palabras dichas por el Señor Jesús, tomando como referencia Salmos 8.2, nos damos cuenta de muchas cosas especiales. Por un lado, que efectivamente se trataba de niños y de niños pequeños, porque dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. En capítulo 21 dice el Señor, en Mateo capítulo 21 dice el Señor, perfeccionaste la alabanza. Aquí dice, fundaste la fortaleza. Queridos hermanos, nuestra alabanza no siempre es perfecta. Hace 8 días vimos una alabanza muy especial. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Esa gente está maravillada de reconocer y de ver que su rey humilde pero poderoso entraba a Jerusalén. La gente lo reconoció, tendió sus mantos, pusieron las ramas de las palmeras reconociendo su victoria. Ellos lo reconocieron. Sin embargo, esa alabanza tiene que ser perfeccionada. ¿Cómo va a ser perfeccionada esa alabanza?
Esa alabanza es perfeccionada si tenemos nosotros la actitud correcta. Si nosotros alabamos al Señor, entonces damos origen que Él purifique el templo y eso traerá como consecuencia las señales, los milagros, las bendiciones ricas del Señor, las sanidades que hemos visto en Mateo capítulo 21, verso 14. Vienen esas sanidades, vienen esas cosas tan preciosas. Pero entonces, de ahí en adelante, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a alabar al Señor? Mira, la alabanza es perfeccionada después de la purificación del templo. Antes de la purificación del templo hubo una alabanza muy buena, una alabanza genuina. La tomamos hace 8 días como algo ejemplar. Sin embargo, no era una alabanza perfecta. Requería algo. Requería la purificación del templo. El templo es purificado y ahora sí la alabanza es perfeccionada, pero no en todas las personas. Depende de la reacción. Hay unas personas que no reaccionaron bien. Yo quiero que me acompañen nuevamente a Mateo capítulo 21. En Mateo capítulo 21 dice el verso 15, pero los principales sacerdotes y los escribas. Hay un pero allí. Los principales sacerdotes y los escribas no reaccionaron correctamente. Al ver las maravillas, ellos debieron adorar al Señor, rendir un homenaje perfecto al Señor. Ellos tenían la oportunidad de reaccionar de tal manera que el Señor les diera fortaleza para tener una alabanza perfecta. Sin embargo, ellos se llenaron de celos y empezaron a cuestionar al Señor y a cuestionar a los que tenían esa alabanza perfeccionada. Hermanos, tú y yo debemos reaccionar como hicieron estos muchachitos. Tú y yo debemos ser como muchachitos. Tú y yo debemos ser como niños. Yo tengo que ser como un muchachito. Yo tengo que ser como un preadolescente. Yo tengo que ser como un niño y ojalá un niño de pecho. Para esa pureza, esa humildad, esa reacción normal, transparente, genuina hacia las maravillas del Señor nos tiene que llevar a adorarlo. Cuando nosotros somos capaces de adorar al Señor así, entonces Él perfecciona esa alabanza. Cuando los muchachos dicen, Hosana al Hijo de David, que fue lo mismo que habían dicho antes de la purificación del templo, muchas personas, el Señor está diciendo, esta alabanza es una alabanza perfeccionada. Recuerda, querido hermano, después de la purificación del templo debemos seguir en comunión con el Señor, debemos seguir reconociendo la grandeza del Señor, admirar la grandeza, proclamar la grandeza del Señor, seguirlo adorando. Entonces nuestra alabanza será perfeccionada. Pero muy triste, y esa es la historia de la iglesia. Esa es la historia que hemos vivido por años, y no solamente, no me refiero a la iglesia moderna. Desde el principio de la iglesia ha sido la misma historia. La reacción de los convertidos no es igual. Algunos se contentan simplemente con creer en Jesús y ya, y no tienen comunión con el Señor, no lo buscan, no lo exaltan, no lo adoran, no lo proclaman de tal manera que su templo, su casa sea purificada para que su alabanza posteriormente sea perfeccionada. Pero si somos como niños, si podemos reconocer la grandeza del Señor con esa humildad, con esa sencillez de los niños, nuestra alabanza será perfeccionada. Y esa alabanza literalmente hará cerrar la boca, hará callar a los adversarios, a los enemigos, a los vengativos. Satanás tiene todo su ejército, Satanás manipula, Satanás utiliza la religiosidad para dañar al pueblo de Dios, para entorpecer, para estancar, para detener el avance del propósito de Dios en nuestra vida. Pero nosotros tenemos la alabanza. El Señor nos da la fortaleza para perfeccionar nuestra alabanza. Y cuando alabamos al Señor con esa alabanza perfecta, como los muchachitos, como los niños, entonces literalmente detenemos a los adversarios. Cerramos la boca de nuestros enemigos. Ese es el deseo del Señor y así es que Él opera. Viene la proclamación, después de la proclamación viene la purificación del templo, luego las señales y prodigios, luego una alabanza perfeccionada. Eso es lo que el Señor quiere, queridos hermanos. Pero quiero decirles algo más. Ya el domingo anterior vimos tan maravillosa esa alabanza, ese hosana en las alturas, fue algo hermoso. Pero hoy estamos viendo que la alabanza debe ser perfeccionada. Pero no queda todo allí. Hay algo más. Y por eso incluí también el verso 17 para la prédica de esta mañana. Con este verso 17 terminamos y otros versículos de los evangelios, de los otros evangelios. Mateo capítulo 21, verso 17 dice: y dejándolos
salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y dejándolos, ¿a quiénes? ¿A quiénes dejó el Señor Jesús? ¿De quiénes está hablando? Está hablando de los principales sacerdotes y escribas, pero también habían unos muchachos allí. Él los dejó a todos los que estaban en Jerusalén, a todos los que estaban allí en la ciudad, los dejó, dice el verso 17, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania. Mira, por eso el título de la prédica en esta mañana es Los de Betania. Ese versículo parece como insignificante. De hecho, yo creo que generalmente pasamos rápido al verso 18 y ahí en adelante porque vienen unas cosas asombrosas, pero no podemos leer a la carrera. Recuerda que la palabra de Dios no es un libro de lectura rápida. De ninguna manera. Es un libro para meditar, para leer y releer, para leer en oración, para meditar en oración, en adoración. Es un libro para retener, es un libro para leerlo una y otra vez, pedirle al Señor que nos muestre los secretos que hay entre líneas. Muchas veces descubrimos cosas hermosas. Ese verso 17 no lo podemos pasar por alto. Y dejándolos, dejó tanto a los religiosos que reaccionaron de una manera incorrecta, pero también a los muchachitos que reaccionaron de manera correcta. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en Betania? Posó allí. ¿Qué es eso de posó? Posó significa reposar, descansar. El Señor se relajó. El Señor no se relajó ahí en Jerusalén, no. Él los dejó. Él salió de la ciudad y entró a Betania. Cuando entra a Betania, ahora sí posa el Señor. Ahora sí se relaja. Ahora sí va a reposar. Es su descanso. Betania es el lugar de descanso del Señor. Queridos hermanos, tú y yo debemos ser como los de Betania. Cuando tú y yo somos como los de Betania, entonces mira que hay algo más especial que esa adoración tan linda que vimos hace 8 días. Y más especial que esta adoración o esta alabanza perfeccionada que hemos visto el día de hoy. ¿Qué es lo más especial? ¿Qué podrá ser más especial si ya se dice que esa alabanza es perfeccionada? Pues más especial es que el Señor pueda reposar. Que el Señor se sienta tan cómodo, que el Señor, me da pena, pues no voy a subir los pies aquí en este escritorio, pero algo así, como el Señor, voy a relajar, voy a estar tranquilo, estoy con mis amigos. Aquí yo no tengo que ministrar, aquí no tengo que echar fuera demonios, sanar leprosos, perdonar pecados, no tengo que atender preguntas que me quieren hacer caer, no tengo que censurar a nadie, aquí estoy con mis amigos, aquí puedo echar chistes, aquí me puedo quedar dormido, aquí voy a comer, voy a charlar, aquí voy a reposar. El Señor no se quedó para ese disfrute en Jerusalén, Él salió de la ciudad y entró a Betania. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Betania es el lugar del reposo del Señor, es el lugar de refrigerio del Señor, es el lugar donde el Señor se siente cómodo, confortable. Queridos hermanos, tú y yo tenemos que hacer algo especial. Tú y yo tenemos que disponernos, consagrarnos delante del Señor para que Él se sienta cómodo, para que Él se sienta rico, para que Él se sienta confortable, para que Él esté feliz, para que Él diga, aquí sí puedo reposar, aquí yo no tengo que censurar, no tengo que predicar, no tengo que ministrar. Al Señor le encantaba ministrar, predicar la palabra, echar fuera demonios, sanar cojos, sanar los ciegos. A Él le encantaba, pero Él también necesitaba un reposo y no pudo reposar en Jerusalén. Salió de Jerusalén y fue a Betania. Hermanos, tú y yo tenemos que ser como los de Betania. Acompáñame. Ya que estamos aquí en Mateo, vamos al capítulo 26. Mateo capítulo 26, versos 6 y 7. Dice Mateo capítulo 26, versos 6 y 7. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Mira qué asunto tan especial. Dice que el verso 6, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso.
Simón el leproso. En ese momento podemos ver o podemos deducir que ya no era leproso, pero no lo va a llamar el ex leproso. El leproso quedó así, quedó con la etiqueta de leproso, pero es para la gloria de Dios, como el pastor Ariel nos compartió el miércoles pasado. Nos da como vergüenza el pasado, pero damos gloria a Dios porque es eso, pasado. Pero si tenemos un presente que es incorrecto delante del Señor, pues con vergüenza y todo, pero buscamos al Señor para que Él nos purifique. Es que Él es nuestro Salvador. Él está listo para purificar este templo una y otra vez, pero tenemos que buscarlo, tenemos que decirle, Señor, sálvanos ahora, para que Él intervenga, para que Él nos llene de su gloria, para que Él eche fuera de nosotros todo lo que no corresponde, nos limpie, nos purifique y pueda su gloria resplandecer en nosotros. Y nosotros entonces lo podamos alabar con una alabanza perfecta. Pero no solo eso, sino que nos consagramos delante del Señor para que Él pueda encontrar reposo en nosotros, que Él pueda estar cómodo en nosotros, que no tenga toda hora que estar ministrando. Ay, estoy en esta persona, pero a toda hora tengo que estarle ministrando. Tengo que estarle ministrando liberación, sanidad, lo tengo que regañar, lo tengo que exhortar, No, que el Señor pueda encontrar reposo, que el Señor esté confortable, que el Señor sienta nuestra adoración, nuestra ternura, que lo podamos expresar de una manera muy tierna todo el amor que tenemos por Él, que el Señor se sienta confortable. Eso es lo que sucede en Betania. Mira, acá está en casa de Simón el leproso. Simón el leproso lo invitó a comer, lo invitó a cenar, porque el verso 7, en la última parte dice, estando sentado a la mesa. Él lo invitó, él le hizo un homenaje, él le hizo una atención al Señor. Hermanos, hagámosle una atención al Señor. No lo busquemos siempre para que nos ministre. Hagamos algo especial. Nosotros ministremos al Señor. Hagamos un tiempo de comunión no para interceder, no para orar, no para predicar, para ministrar al Señor. Para que cada uno exprese su amor, su ternura, para que cada uno bendiga al Señor con un canto, con una palabra, con un salmo, con un poema, con un testimonio. Ministremos al Señor. El Señor se siente cómodo en Betania porque a Él lo están ministrando, a Él lo están invitando a comer allí. Simón el leproso estaba agradecido con el Señor. Mira que dice Simón el leproso para distinguirlo de Simón el fariseo, porque el Simón el fariseo tuvo que rogarle al Señor. Eso lo encontramos, creo que es en Lucas 7, creo que el pastor Ariel nos mencionó el asunto. Pero él tuvo que rogarle al Señor que fuera a la casa. Aquí no, al Señor no lo tienen que rogar. El Señor quiere ir a Betania. Quiere ir porque ahí es donde Él posa, ahí es donde Él reposa, es donde Él se siente a gusto, relajado, donde Él se puede relajar y disfrutar ese tiempo de comunión con sus amigos, porque Él siente que sus amigos lo aman, porque lo expresan así. Mira la atención que le hace Simón el leproso. Y como si fuera poco, viene una mujer con este vaso de alabastro de perfume de gran precio. La otra vez hicimos una proyección al día de hoy y nos dimos cuenta que ese perfume era tan costoso que valía aproximadamente el salario de un año. Queridos hermanos, de un año. Haga usted la cuenta por allí y después nos la pone en el grupo WhatsApp de la iglesia. Equivalente al salario mínimo de un año, queridos hermanos. Y te aseguro que el salario mínimo en ese momento no era como el salario mínimo de nosotros, sino que era de más poder adquisitivo. De un año ese perfume, y lo derramó completamente sobre el Señor para ungirlo. Es algo muy especial. Queridos hermanos, el Señor quiso destacar eso. Mira lo que dice el verso 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Así que nosotros debemos predicar el evangelio en el sentido que el Señor nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, y también resucitó y también ascendió. Ese es, digamos, el evangelio. Nosotros creemos en eso, nosotros lo creemos firmemente, y entonces Jesús es nuestro Señor. Pero también tenemos que contar, cuando se predique el evangelio, tenemos que contar esta otra parte, que hubo una mujer que también lo amó. Oh, hermanos, qué cosa tan linda. No solamente contar que el Señor nos amó, sino que esta mujer también lo amó. Y lo amó de tal manera
que le hizo un homenaje con ese perfume, un perfume tan costoso, pero lo derramó sobre el Señor para ungirlo. El Señor fue ungido aquí en Betania, no en otro lugar, en Betania, allí donde sus amigos, ahí donde lo invitaron a comer, ahí donde él podía charlar, donde él podía reposar, donde él estaba confortable, ahí era bien atendido, ahí le dan los máximos homenajes. No escatimaron el precio, otros criticaron, otros señalaron, pero esta mujer no le importó, porque así son los de Betania. Queridos hermanos, tú y yo debemos ser como los de Betania, que el Señor se sienta amado, que el Señor sienta que realmente nos interesa, que realmente es nuestro Señor, que realmente es hermoso, precioso, todopoderoso, que es nuestro Rey, que Él sepa. Hermanos, cuando estamos en la alabanza, dilo. Y cuando lo tenemos, cuando estamos en unos tiempos de comunión donde usamos el WhatsApp, exprésate allí. Exprésate, no te quedes callado, que el Señor se sienta confortable, que el Señor sienta que está entre los de Betania, que el Señor se sienta así, que se sienta amado por nosotros. El Evangelio no solamente se tiene que predicar así en el sentido que el Señor nos amó, también hay que enseñar que esta mujer lo amó y que tú y yo lo debemos amar así y debemos honrarlo también de esta manera. Vamos a mirar ahora, por favor, Marcos capítulo 11. En Marcos capítulo 11, el versículo número 11, Marcos 11:11 dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Mira tan especial como dice Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11 es así el mismo episodio de Mateo capítulo 21, pero la versión de Marcos. Así como Mateo lo muestra en su capítulo 21, aquí Marcos en el capítulo 11 nos habla de esa entrada del Señor Jesús a Jerusalén y nos dice el verso 11 específicamente esto: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, como lo vimos en Mateo 21, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Se fue con sus 12, con sus íntimos, se fue con sus discípulos a Betania, porque ya anochecía. ¿Y qué se fue a hacer? ¿A ministrar a Betania? No, a descansar, ya anochecía. Él dijo, voy a descansar, pero iba a Betania a descansar. Betania. Qué bueno nosotros ser como los de Betania. Betania era una aldea no muy grande, que quedaba al lado oriental del Monte de los Olivos, como en la faldita del Monte de los Olivos, pero al lado oriental. Ahí queda Betania, no tan lejos de Jerusalén. El Señor salía, iba por la mañana, ministraba en el templo. Esa fue la última semana, queridos hermanos, la última semana del Señor Jesús. Antes de ir a la cruz del Calvario fue así. Por la mañana estaba en Jerusalén, hacía unas cosas en Jerusalén, pero cuando iba a descansar, cuando él quería sentirse cómodo, se iba para Betania. Toda esa semana lo hizo así. Betania fue un lugar muy importante para el Señor. Miremos por favor Lucas capítulo 21, verso 37. Lucas capítulo 21, verso 37. Lucas 21, verso 37 dice: y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Lucas también nos muestra exactamente lo mismo. Por la mañana estaba en el templo, de día estaba en el templo, pero de noche salía y se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Por Marcos y por Mateo ya sabemos que es en Betania, en esa aldea llamada Betania, al lado oriental del monte de los Olivos. Miremos aquí mismo en Lucas, en el capítulo 24. Lucas capítulo 24, versos 50 al 53. Lucas 24, versos 50 al 53 dice: y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Está hablando de sus discípulos. Versículo 51. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ay, hermanos, qué hermosura. Pero qué hermosura lo que nos muestra aquí Lucas.
el Señor escogió Betania para descansar, pero también escogió Betania para de allí ascender al cielo. Y mira, fue un momento muy especial porque tuvo esa comunión con los discípulos. Él los bendijo y después de eso ellos volvieron a Jerusalén muy felices, como dice el verso 52, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Qué resultado tan especial de esa comunión y de esa experiencia. Ellos lo vieron ascender y fue justo allí en Betania. Betania es el lugar donde el Señor encuentra regocijo, descanso, confort. Tú y yo debemos ser como los de Betania. Para terminar, vamos a Juan capítulo 11 y miremos el versículo número 1. Juan capítulo 11, verso 1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. ¿Recuerdas estos nombres? ¿Te es familiar? Lázaro, Marta, María. Son de los mejores amigos del Señor. ¿Y dónde estaban? Estaban en Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. En Betania, ahí es donde el Señor tenía sus amigos de confianza, donde Él no tenía que disimular, él podía descansar, podía roncar, podía estar cómodo allí. Él era bien atendido, era bien amado, él se sentía que lo amaban con ternura. Hermanos, tú y yo debemos ser como los de Betania. Ojalá que de aquí en adelante nos exhortemos, nos animemos unos a otros diciéndonos así: tienes que ser como los de Betania, tenemos que ser como los de Betania. Getsemaní tiene que ser como los de Betania. Todas las familias de Getsemaní tienen que ser como los de Betania, que el Señor se sienta confortable. Hermanos, nosotros en nuestra debilidad necesitamos que el Señor nos ministre, sí. Y vamos a necesitar que nos perdone, que nos libere, que nos regañe, sí. Vamos a necesitar las reprensiones de Él, la liberación, sí, hermanos. Hermanos, pero Él también tiene que encontrar a gente como los de Betania. Tú y yo debemos ser esas personas, que lo adoremos, que lo busquemos para adorarlo. Señor, vengo delante de ti, y que el Señor diga: ¿qué me irá a pedir? ¿Qué habrá hecho? Bueno, sabemos que Él lo sabe todo, pero es un decir. Pero que Él se sienta honrado, que nosotros vamos a buscarlo para adorarle. Señor, hoy no vengo a pedirte, hoy vengo a dar. Hoy no te vengo a pedir, hoy te vengo a dar toda mi adoración. Hoy te quiero proclamar, hoy te quiero exaltar, te bendigo, te exalto. Hoy quiero darte una cena, hoy quiero ministrarte, hoy quiero lavar tus pies, hoy quiero ungir tus pies, hoy quiero ungir tu cabeza. Hoy quiero solamente adorarte, hoy solo quiero contemplarte, hoy quiero que descanses, quiero que reposes, quiero que encuentres un lugar y un momento confortable, Señor. Y yo quiero ser como los de Betania. Mira, tan hermoso, este versículo 1 del capítulo 11 nos señala Betania. Y es en Betania donde el Señor hizo este milagro tan especial de la resurrección de Lázaro. Queridos hermanos, al principio les mencioné Juan capítulo 2, donde el Señor, después de ese principio de señales de convertir el agua en vino, Él purifica el templo. Les mencioné eso al inicio. Y ese principio de señales el Señor lo replica desde el capítulo 3 hasta el capítulo 11. Hay 9 ejemplos específicos de cómo el Señor, convirtiendo lo muerto en algo de vida, convirtiendo la muerte en vida literalmente, desde Juan capítulo 3 hasta Juan capítulo 11, Él muestra sus ejemplos. Y el máximo ejemplo, el último ejemplo, la cumbre de los ejemplos del principio de señales es la resurrección de Lázaro. Este poderoso milagro el Señor lo hizo precisamente en Betania. Amados, es en Betania donde el Señor dice en el verso 4: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es pensando en Betania que el Señor dice esas palabras. Es en Betania donde las enfermedades no son para muerte, sino para la gloria de Dios. Es en Betania donde todas las cosas, aún la muerte, no son para dañar a nadie, sino para la gloria de Dios.
Hermanos, nosotros tenemos que ser como los de Betania, que todos nuestros asuntos, aún las cosas más adversas, aún las cosas más tristes, que nos parezcan más adversas o tristes, aún esas sean para la gloria del Señor, para que el Hijo de Dios sea glorificado por esas cosas. Hermanos, es aquí en Betania donde el Señor exclamó esas palabras. Verso 25. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y así se manifestó el Señor allí en Betania. Se manifestó como la resurrección y la vida. Queridos hermanos, Betania es un lugar de gloria. Es un lugar donde se manifiesta la gloria del Señor. Es un lugar donde todo es para la gloria del Señor. Es un lugar donde el Señor se manifiesta como la resurrección y la vida. ¿Y qué es lo que hace tan especial a Betania? Que hay personas que son amigas de Jesús. Hay personas que lo aman entrañablemente. Queridos hermanos, tú y yo debemos ser como los de Betania. Tenemos que ser esas personas que aman entrañablemente al Señor, que somos amigos del Señor, que lo amamos con todo el corazón, que no lo buscamos como nos dijo el pastor Ariel en la prédica del miércoles pasado. No lo buscamos como si Él fuera nuestro servidor. Señor, hágame esto, cúmplame esto, dame esto, sáname, ayúdame, levántame, purifícame. Él no es el siervo, Él es el Señor. Nosotros debemos proclamarlo como el Mesías, como el Señor. Luego esa purificación del templo vendrá y nuestra alabanza será perfeccionada. Pero debemos ir más allá. Debemos estar listos con una actitud todo el tiempo para alabar al Señor, para bendecir el nombre del Señor, de tal manera que Él se pueda sentir confortable. Nosotros tenemos que ser como los de Betania. Tú y yo tenemos que ser como los de Betania. Oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, por esta preciosa palabra. Gracias por la oportunidad que nos das. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por purificarnos. Gracias por atender nuestra aclamación, Señor. Sálvanos ahora. Gracias por purificar el templo y llenarnos, Señor, de tu gloria. Gracias por permitir que veamos y que andemos en tu propósito, Señor. Pero queremos ser también, no solamente con una alabanza perfecta, sino que queremos ser como los de Betania. Queremos que tú encuentres reposo al lado de nosotros. Queremos que nuestra casa sea como los de Betania, que encuentres amistad, que encuentres confort, que puedas descansar, que puedas estar cómodo. Te queremos rendir homenaje. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos. Gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.